Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, decía que aquello a lo que no le damos conciencia se convierte en nuestro destino. Pocas cosas son tan inconscientes como la energía que absorbemos de quienes permitimos en nuestra intimidad. Pero, ¿qué ocurre realmente en un nivel espiritual cuando compartimos nuestro cuerpo con alguien? ¿Cómo influyen estos encuentros en nuestra estabilidad emocional, en nuestro bienestar energético e incluso en nuestra vida material? Lo que muchos no saben es que el sexo no solo une cuerpos, también fusiona campos energéticos, memorias inconscientes y hasta patrones kármicos. Esto puede ser un catalizador de sanación o el origen de un desgaste espiritual silencioso que afecta cada aspecto de tu vida. Porque si la intimidad se vive desde la superficialidad, el vacío que deja puede ir más allá del deseo insatisfecho. Puede convertirse en una fuga energética que altera tus emociones, tus relaciones y hasta tu prosperidad. Pero cuando se experimenta desde la conexión real, la intención consciente y el respeto mutuo, la intimidad se transforma en una fuente de expansión, equilibrio y poder interior. Así que, quédate hasta el final, porque en este video vamos a explorar las dos caras de la intimidad, la que nutre y eleva tu energía, y la que drena tu esencia sin que te des cuenta. Si este tema resuena contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más contenido sobre crecimiento espiritual y autoconocimiento. Ahora, adentrémonos en este fascinante mundo de la energía y la intimidad. Cuando dos personas se encuentran en la intimidad, no solo se tocan, se absorben. Más allá del placer y la química, ocurre algo que la mayoría no ve, pero que siente de forma sutil y profunda. Es un intercambio de energía, de historias, de cicatrices invisibles, que pueden dejar huella mucho después de que todo termine. Lo que parecía solo un momento de deseo compartido, puede convertirse en un eco que resuena en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Hay quienes después de un encuentro se sienten llenos en paz, revitalizados, y otros que, sin saber por qué, se sienten agotados, ansiosos o vacíos. ¿Alguna vez has sentido que una relación te drena la energía, como si hubieras perdido algo más que el tiempo? Eso no es casualidad. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red invisible donde se almacenan nuestras memorias más profundas, aquellas que ni siquiera recordamos, pero que nos influencian en silencio. Cada encuentro íntimo no solo activa nuestro propio inconsciente, sino que nos conecta con el del otro. Es como si cada persona llevara consigo un equipaje energético, y en el momento de la fusión, ambos terminan intercambiando parte de su carga. No solo tomas el placer del otro, también puedes absorber su tristeza, su ansiedad, sus miedos, y lo más inquietante es que la mayoría lo hace sin siquiera darse cuenta. Lo interesante es que esto no solo afecta el estado emocional. En muchas tradiciones espirituales, la energía sexual es vista como la más poderosa que existe, porque no solo crea vida en lo físico, sino también en lo etéreo. Lo que generamos en la intimidad puede expandirse en nuestra vida cotidiana, influyendo en nuestra confianza, en nuestra creatividad e incluso en nuestra capacidad para atraer oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa energía se intercambia de manera inconsciente con personas que llevan consigo heridas profundas, traumas no resueltos o emociones densas? En esos casos, la intimidad puede volverse una fuente de desgaste, una fuga silenciosa de vitalidad que afecta desde la motivación diaria hasta la claridad para tomar decisiones. Y aquí es donde muchos caen en un ciclo invisible. Buscan en la intimidad una forma de llenar vacíos internos, de silenciar el miedo a la soledad o de anestesiar el dolor emocional. Pero, en lugar de encontrar alivio, terminan acumulando más peso energético, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Relaciones que empiezan con intensidad y terminan en indiferencia, vínculos que prometen conexión pero que dejan una sensación de haber perdido algo en el camino, sensaciones inexplicables de tristeza, apego o culpa después de encuentro, que, en teoría, no deberían haber significado nada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué algo que se supone que nos da placer puede terminar desgastándose? La respuesta está en la intención. Cuando la intimidad
surge de una conexión real con respeto, con presencia, con conciencia. El intercambio se vuelve un acto de expansión. En esos momentos, la energía fluye de manera equilibrada, nutriendo en lugar de desgastar, elevando en lugar de drenar. Pero cuando se da desde la desconexión emocional, desde la búsqueda de gratificación instantánea, sin una base sólida, entonces el intercambio se vuelve un robo de energía disfrazado de placer. Y esto no solo afecta a la vida emocional. Hay quienes después de una relación superficial notan que sus proyectos se estancan, que su motivación cae, que sus pensamientos se vuelven confusos. No entienden por qué, pero de alguna manera sienten que algo cambió. Es como si parte de su fuerza se hubiera quedado atrapada en ese momento, como si algo invisible los estuviera reteniendo en un estado de estancamiento. ¿Te has preguntado cuánta energía has dejado en personas que ya ni siquiera recuerdan tu nombre? ¿Cuántas partes de ti se han quedado atrapadas en experiencias que parecían inofensivas, pero que en realidad marcaron tu campo energético? ¿Cuánto de lo que hoy sientes no es realmente tuyo, sino un reflejo de las energías que has absorbido de otros? Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la intimidad para siempre. Hay quienes creen que pueden compartir la intimidad con alguien y seguir adelante como si nada hubiera pasado, que el cuerpo es solo un cuerpo y que el placer es solo un instante que se vive y se olvida. Pero la energía no funciona así. Lo que experimentamos en la intimidad no desaparece cuando termina el encuentro. Se queda dentro de nosotros de formas que rara vez notamos de inmediato. Y no se trata solo de recuerdos, sino de vibraciones que pueden alterar nuestra paz, nuestra claridad mental y hasta la manera en que nos relacionamos con los demás. Carl decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y si hay algo que muchos evitan aceptar, es el impacto real que la intimidad tiene en sus vidas. ¿Cuántas veces un vínculo fugaz dejó sensaciones difíciles de explicar? Una sensación de apego repentino, un bajón anímico sin razón aparente, una inquietud interna que antes no estaba ahí. Es porque la energía de la otra persona se ha entrelazado con la tuya. A veces este intercambio puede ser sutil y armonioso, pero otras veces puede dejar una carga densa, como si hubieras absorbido parte de sus miedos, de su angustia o de su historia emocional, sin darte cuenta. No es casualidad que después de ciertos encuentros, algunas personas sientan una inexplicable pérdida de enfoque, como si algo las distrajera desde adentro. Proyectos que antes fluían comienzan a estancarse. Decisiones que parecían claras de repente se vuelven confusas. Hay quienes, incluso, notan que su estado de ánimo cambia sin motivo aparente, como si una nube invisible los envolviera. Y el problema es que pocos se detienen a cuestionar la verdadera causa. La mayoría lo atribuye al estrés, al cansancio, a cualquier otra cosa menos a la energía que han dejado entrar en su vida. Y es que la intimidad no es solo un acto, es un canal. Cuando dos personas se unen en ese nivel, sus emociones, pensamientos y cargas inconscientes se entrelazan. Y si uno de los dos lleva consigo heridas sin sanar, miedos profundos o inseguridades arraigadas, es probable que el otro termine cargando con parte de ello sin siquiera saber. No es magia, no es superstición, es la manera en que la energía se mueve y se comparte. El problema es que vivimos en un mundo donde el valor de la intimidad ha sido reducido a lo inmediato, a la emoción del momento, sin pensar en las repercusiones. Y cuando la conexión es superficial, cuando no hay un verdadero intercambio de respeto, de presencia, de intención, entonces la intimidad se convierte en una transacción energética desequilibrada. Se busca llenar un vacío, pero al final, lo único que queda es una sensación de desgaste. Y aquí es donde todo cobra sentido. ¿Cuántas veces te has sentido inexplicablemente agotado después de un vínculo que en teoría debió haber sido placentero? ¿Cuántas veces, después de compartir con alguien, sentiste que algo dentro de ti cambió, pero no supiste exactamente qué? No son coincidencias, hay una razón para ello, y entenderla puede cambiar por completo la forma en que experimentas la intimidad. Lo que viene a continuación revelará cómo este intercambio
puede afectar no solo tu estado emocional, sino incluso tu prosperidad y tu bienestar general. La mayoría de las personas jamás se detiene a pensar en cómo la intimidad puede influir en su estabilidad material y emocional. Pero, si la energía que compartimos en estos encuentros puede afectar nuestra paz mental, ¿qué impide que también tenga un impacto en otras áreas de nuestra vida? No es coincidencia que algunas personas, tras una relación vacía, experimenten periodos de confusión, de falta de enfoque o de obstáculos inesperados. Es como si algo se hubiera drenado de ellas, algo que no pueden ver, pero que pesa. Y lo más inquietante es que este desgaste no siempre es inmediato. A veces se manifiesta días o incluso semanas después, cuando de repente la motivación parece desvanecerse, cuando las cosas dejan de fluir con naturalidad. Jung hablaba de los arquetipos y del inconsciente colectivo, esa red invisible de significados y energías que nos conectan con los demás de formas que no siempre entendemos racionalmente. En cada encuentro íntimo se activan estos lazos invisibles o energéticos que pueden fortalecernos o debilitarnos, dependiendo de la calidad del vínculo. Porque cuando la intimidad se da con alguien que lleva dentro angustias profundas, miedos o resentimientos no resueltos, esas emociones no desaparecen. Se transmiten, se filtran a través del cuerpo, a través del alma. Y aunque no seamos plenamente conscientes de ello, esa influencia puede reflejarse en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra manera de tomar decisiones, en el nivel de claridad con el que enfrentamos la vida. Pero lo más alarmante es que, cuando estos intercambios se repiten con frecuencia y sin intención consciente, se crea un patrón de desgaste energético difícil de romper. Es un ciclo en el que la persona busca conexión sin darse cuenta de que, en lugar de nutrirse, está cediendo su propia fuerza vital a vínculos que no aportan nada real. Esta desconexión de sí mismo se manifiesta en lo cotidiano, en la sensación de estar perdido, en la dificultad para atraer lo que realmente se desea, en el estancamiento en distintas áreas de la vida. Es por eso que algunas personas, tras múltiples relaciones sin significado, sienten que han perdido algo de sí mismas. Su confianza se ve afectada, su percepción sobre las relaciones cambia, su energía se fragmenta. Y lo más paradójico es que mientras más vacío se siente internamente, más se busca llenar ese vacío a través de nuevos encuentros, sin comprender que el problema no es la falta de experiencias, sino la falta de intención en ellas. Cuando la intimidad se vive con conciencia, con una verdadera conexión emocional y energética, su impacto es completamente diferente. Se convierte en una fuente de expansión, en un canal de sanación, en un intercambio donde ambas personas se nutren y se elevan. En estos casos, lejos de generar desgaste, la intimidad refuerza el bienestar, la autoestima, la claridad mental. Es un tipo de conexión que no deja sensación de pérdida, sino de plenitud. Pero, ¿cómo diferenciar un intercambio que eleva de uno que drena? ¿Cómo saber si la energía que has compartido con alguien te está afectando más de lo que crees? Lo que sigue puede darte respuestas que quizás nunca antes te habías planteado. Para saber si un encuentro te nutrió o te drenó, no necesitas hacer grandes análisis. Tu cuerpo lo sabe, tu energía lo sabe. Basta con observar cómo te sientes después. Si después de compartir tu intimidad con alguien, te invade una sensación de paz, de bienestar, de conexión contigo mismo, entonces ese intercambio fue equilibrado. Fue un flujo armonioso de ambas energías se encontraron sin invadir ni desgastar. Pero si después de estar con alguien sientes inquietud, vacío, tristeza sin razón aparente, si tu mente se llena de pensamientos confusos o tu cuerpo se siente más pesado de lo normal, entonces es posible que algo más haya ocurrido en ese intercambio. Y aunque muchos intenten justificarlo con explicaciones superficiales, la verdad es que la energía no miente. Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando repetimos ciertos patrones sin cuestionarnos por qué. Si alguna vez has sentido que, sin importar con quién estés, siempre terminas con la misma sensación de insatisfacción, es porque hay algo más profundo operando en el fondo.
No se trata solo de las personas con las que te vinculas, sino de la energía que permites en tu vida y de la intención con la que te entregas a cada experiencia. Y es que el problema no es la intimidad en sí, sino la falta de conciencia en ella. Cuando la intimidad se busca como una vía de escape, cuando se convierte en un mecanismo para evadir la soledad, el estrés o las heridas emocionales, no resuelve el efecto. Nunca es positivo a largo plazo. Al contrario, lo que comienza como una distracción termina convirtiéndose en un peso. Cada encuentro vacío deja una huella, una pequeña fisura en la energía personal que, si no se atiende, se convierte en un patrón difícil de romper. Este es el motivo por el cual muchas personas, después de años de vivir relaciones sin intención, sienten que han perdido la capacidad de conectar genuinamente. Su energía se ha dispersado en múltiples direcciones. Han compartido fragmentos de sí mismos sin recuperarlos y sin darse cuenta. Han debilitado su propia esencia. Es como si se hubieran fragmentado en cada relación superficial, como si algo dentro de ellos hubiera quedado atrapado en cada vínculo efímero. Pero aquí viene la parte más importante. Así como la intimidad puede desgastarnos, también puede ser una vía de sanación. La clave está en la intención con la que se vive. Cuando dos personas se encuentran desde un lugar de respeto, de autenticidad, de presencia real, el intercambio se convierte en una fuente de energía en lugar de una fuga. Es en estos encuentros donde la intimidad se transforma en algo más que placer. Se vuelve un acto de restauración, de fortalecimiento, de expansión. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona ya ha experimentado demasiados intercambios energéticos sin conciencia? ¿Es posible recuperar lo que se ha perdido? ¿Existe una forma de limpiar nuestra energía y reconstruirnos después de haber fragmentado nuestra esencia en múltiples relaciones? La respuesta puede sorprender. Cuando una persona ha compartido demasiada energía sin conciencia, empieza a notar un desgaste difícil de explicar. No es solo cansancio, ni apatía, ni desmotivación, es algo más profundo. Es la sensación de haber entregado partes de sí mismo que ya no sabe cómo recuperar, como si su esencia estuviera dispersa en recuerdos, en rostros, en experiencias que parecían pasajeras, pero que dejaron una marca sutil, casi invisible. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿cómo se sana algo que no se puede ver, pero que se siente en cada rincón del ser? Para muchos, la respuesta está en el silencio, en detenerse, en salir del ciclo automático de búsqueda y permitirse mirar hacia adentro. No como una forma de aislamiento, sino como una oportunidad para integrar todo lo que ha sido entregado sin conciencia. Recuperar la energía no significa cerrar el corazón ni rechazar la intimidad, sino aprender a experimentarla desde un lugar diferente, desde una presencia real, desde una intención clara, desde una conexión que sume en lugar de restar. Cuando la intimidad deja de ser un reflejo del vacío y se convierte en una expresión de plenitud, todo cambia. La energía ya no se fragmenta, se fortalece. El deseo deja de ser una búsqueda desesperada y se transforma en una expresión de conexión genuina. Y ahí, en ese estado de claridad, la intimidad deja de ser un acto de desgaste para convertirse en una fuente de expansión. Algunas personas descubren esto después de años de repetir los mismos patrones, después de preguntarse una y otra vez por qué siguen sintiendo el mismo vacío, sin importar cuántas experiencias acumulen. Otras, en cambio, lo entienden antes y toman decisiones diferentes. La diferencia entre ambos caminos no es la suerte ni el destino, es la conciencia con la que se elige vivir cada experiencia. Y ahí es donde radica el verdadero poder. Quienes logran transformar su relación con la intimidad empiezan a notar cambios que van más allá de lo emocional. La claridad regresa, la energía se estabiliza y las oportunidades fluyen de manera más natural. La vida, en todos sus aspectos, comienza a alinearse con una nueva vibración, una que ya no está marcada por el desgaste, sino por la integración. Lo más interesante es que este proceso no tiene que ser largo ni complicado. Todo comienza con una sola pregunta: ¿desde qué lugar estoy compartiendo mi energía? Esa pregunta lo cambia todo.
Porque cuando empiezas a observar la intención detrás de cada encuentro, la energía deja de fluir al azar y comienza a dirigirse de manera consciente. Ya no se trata solo de lo que deseas en el momento, sino de lo que decides construir con cada experiencia. Y en ese instante, algo dentro de ti despierta. Te das cuenta de que la intimidad no es solo un acto, sino un reflejo de tu relación contigo mismo. Cada persona con la que te vinculas es, en cierto sentido, un espejo que te muestra partes de ti que quizás no habías visto antes. Jung hablaba de la proyección de cómo lo que vemos en los demás es, muchas veces, un reflejo de lo que llevamos dentro. En la intimidad, esta proyección se intensifica. Atraemos no solo lo que deseamos, sino lo que necesitamos ver, lo que de alguna manera resuena con nuestra propia energía. Aquí es donde muchas personas encuentran la clave para entender por qué repiten los mismos patrones en sus relaciones. Si te has encontrado una y otra vez con vínculos que te dejan vacío, si sientes que das más de lo que recibes, si al final de cada encuentro te pesa más la confusión que el placer, es porque algo dentro de ti sigue buscando respuestas en el lugar equivocado. Cuando dejas de ver la intimidad como una simple necesidad física y comienzas a reconocerla como un intercambio energético, todo cambia. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea, sino que empiezas a percibir lo que hay detrás. Sientes la vibración del otro, su estado emocional, la carga que trae consigo y, lo más importante, aprendes a elegir desde un lugar distinto, no desde la carencia, sino desde la conciencia. Esto no significa que el deseo deba reprimirse, ni que la intimidad deba vivirse con miedo. Al contrario, cuando hay conciencia, el placer se experimenta de una manera mucho más profunda y satisfactoria. Porque ya no se trata de llenar vacíos, sino de compartir desde la plenitud. Ya no se trata de buscar a alguien para sentirse bien momentáneamente, sino de crear una conexión que realmente sume a tu vida. Y cuando esto sucede, el impacto va mucho más allá del momento. Se refleja en tu energía diaria, en tu claridad mental, en la forma en que enfrentas tus relaciones y hasta en la manera en que fluye tu vida. Si alguna vez has sentido que la intimidad te ha dejado con más preguntas que respuestas, si has notado que ciertos encuentros han cambiado tu energía sin razón aparente, es momento de mirar más allá de lo evidente. Hay una razón para cada sensación, para cada experiencia, para cada vínculo que ha pasado por tu vida. La pregunta es, ¿estás listo para verla? Cuando finalmente te detienes y observas, te das cuenta de que nada ha sido casualidad. Cada persona con la que compartiste algo dejó una marca en tu energía y a su vez, tú también dejaste algo en ellos. No importa si el encuentro fue breve o si se extendió en el tiempo, si fue significativo o simplemente una experiencia pasajera, energéticamente nada se queda en el olvido. Todo lo que has vivido en la intimidad sigue resonando dentro de ti, de alguna manera moldeando tu percepción del amor, del deseo, de la conexión y de lo más importante de ti mismo. Es por eso que hay quienes después de ciertos encuentros sienten una ligereza inexplicable, una sensación de bienestar que les acompaña por días, como si algo en su interior se hubiera alineado. También están quienes sin darse cuenta cargan con un peso invisible, un cansancio emocional que se traduce en apatía, en dificultad para concentrarse, en una sensación persistente de estar desconectados de sí mismos. Esto no es azar, es energía en movimiento. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver, pero que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en los patrones que repetimos sin darnos cuenta. La intimidad, cuando no es consciente, puede ser una de las formas más rápidas de activar esta sombra. No porque el acto en sí sea negativo, sino porque en ese nivel de conexión profunda, todo lo no resuelto, todo lo que ha estado reprimido, sale a la superficie. Y si no hay conciencia, si no hay intención, la intimidad se convierte en un canal donde las heridas se intercambian, se amplifican, se confunden con el deseo. Es por eso que algunas personas se sienten extrañamente apegadas a alguien con quien, en teoría, no tenían nada en común. No es la persona en sí, es la energía que se entrelazó,
Es el eco de lo que quedó sin resolver, de lo que se absorbió sin ser consciente. Y lo más desconcertante es que esto puede influir en muchos aspectos de la vida sin que te des cuenta. De repente cuesta más enfocarse. En los proyectos la motivación disminuye y las emociones se sienten más inestables, como si hubiera algo que tirara de ti hacia atrás, algo que no logras identificar del todo, pero que está ahí. Cuando empiezas a comprender esto, todo cambia, porque ya no ves la intimidad como un simple acto, sino como un portal de transformación. Te das cuenta de que cada vez que compartes tu energía con alguien, estás abriendo una puerta. Y la pregunta es, ¿hacia dónde te está llevando esa puerta? ¿Te está elevando o te está drenando? ¿Te está acercando a la persona que quieres ser? ¿O te está dejando fragmentado, disperso, atrapado en ciclos que se repiten? Aquí es donde muchas personas encuentran una verdad incómoda. A veces, el desgaste no viene solo de la otra persona, sino de lo que uno mismo lleva dentro. Porque si no hay claridad en lo que buscas, si la intimidad se usa como un escape en lugar de un encuentro real, la energía se sigue filtrando, siga quien siga al otro lado. Y si este patrón no se rompe, el vacío nunca desaparece, solo cambia de forma. Lo interesante es que esto no es algo inmutable. La energía siempre puede renovarse, siempre puede alinearse, pero para ello es necesario preguntarse con honestidad: ¿cuánta de mi energía sigue atada a experiencias que ya pasaron? ¿Cuánto de mi bienestar actual está condicionado por lo que inconscientemente absorbí en el pasado? Y más importante aún, ¿cómo puedo recuperar lo que alguna vez entregué sin conciencia? La respuesta puede transformar por completo tu manera de vivir la intimidad. Recuperar la energía que ha quedado dispersa en experiencias pasadas no es cuestión de cortar lazos de manera superficial ni de reprimir el deseo. Se trata de traer de vuelta a tu conciencia cada fragmento de ti mismo que quedó atrapado en vínculos que ya no existen, en emociones que ya no te pertenecen, en historias que ya cumplieron su ciclo. Y esto no significa negar lo vivido, sino integrarlo, comprenderlo y aprender a cerrar esos portales energéticos que, sin darte cuenta, han seguido abiertos. Es aquí donde la mayoría se equivoca. Creen que, alejándose físicamente de alguien, se liberan de su energía. Pero el lazo no se corta con la distancia ni con el tiempo, sino con la conciencia. Hay quienes han pasado años sin ver a una persona y, sin embargo, siguen sintiendo su presencia en ciertos momentos, en ciertos pensamientos, en ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Es no porque esa persona aún tenga poder sobre ellos, sino porque parte de su energía sigue retenida en ese intercambio. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Cuando se trata de la intimidad, esta es una de las verdades más profundas que existen. Porque mientras sigas buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro, seguirás atrapado en el mismo ciclo. No importa cuántas veces cambies de pareja o cuántas veces intentes empezar de nuevo. Si la energía sigue fragmentada, la sensación de vacío siempre regresará. Pero, cuando comienzas a traer conciencia a cada experiencia, cuando decides observar con claridad lo que has estado entregando y lo que has estado recibiendo, algo dentro de ti cambia. Dejas de ver la intimidad como una transacción y comienzas a experimentarla como un acto de creación. Te das cuenta de que cada encuentro puede ser un canal para elevarte o para dispersar, para expandirte o para perderte en la energía del otro. Y ahí es cuando finalmente comprendes que la verdadera conexión no tiene que ver solo con el placer o con el deseo, sino con la calidad del intercambio energético. Cuando empiezas a recuperar tu propia energía, la forma en que te relacionas cambia por completo. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir desde la plenitud. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea, sino que eliges con claridad a quién permites entrar en tu campo energético. Ya no cedes tu poder, sino que lo refuerzas con cada decisión. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando la intimidad se vive desde la conciencia, deja de ser una fuente de desgaste y se convierte en una herramienta de expansión. Pero esto no significa que el proceso sea inmediato.
Para muchos, implica enfrentar las emociones que han estado evitando, reconocer los patrones que han repetido sin darse cuenta, soltar las historias que ya no les pertenecen. Aunque puede ser incómodo al principio, es también el camino más poderoso hacia la libertad. Porque cuando finalmente te liberas de la energía que has cargado sin darte cuenta, algo increíble sucede. Recuperas tu claridad, tu fuerza, tu poder personal. Y en ese estado, la intimidad deja de ser un riesgo para convertirse en lo que siempre debió ser, un acto sagrado de conexión, expansión y transformación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber si aún llevas contigo energía de relaciones? ¿Cómo identificar qué lazos siguen afectando tu presente, incluso sin que seas consciente de ello? Lo que sigue puede darte respuestas que quizás nunca antes habías considerado. Hay señales que, aunque sutiles, son inolvidables y no del tiempo o de vuelta. A veces es un pensamiento recurrente sobre alguien con quien ya no tienes contacto, un eco de su voz en tu mente sin razón aparente. Otras veces es una emoción que aparece de la nada, una tristeza inexplicable, una ansiedad sin origen claro, un recuerdo que se filtra en momentos en los que creías haber avanzado. Puede manifestarse como resistencia a nuevas relaciones, como un miedo inconsciente a entregarte de nuevo, o por el contrario, como una necesidad constante de validación a través de la intimidad. No importa cuánto tiempo haya pasado, si la energía sigue ahí, seguirá afectando tu presente. Carl Jung hablaba de los complejos como fragmentos psíquicos autónomos, partes de nuestra historia emocional que siguen activas en el consciente y que se manifiestan en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Cuando una relación deja una huella profunda en nuestra energía, esa huella no desaparece solo porque el vínculo ha terminado. Permanece ahí, influyendo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en la forma en que experimentamos la intimidad y el amor. Y a menos que traigamos conciencia a esos lazos, seguirán operando en segundo plano, condicionando nuestra percepción y nuestras decisiones. Pero lo más interesante es que no todas las energías que cargamos son producto de relaciones intensas o significativas. A veces, incluso encuentros breves pueden dejar una marca si la carga emocional de la otra persona era fuerte, porque en la intimidad no solo se intercambian caricias y palabras, también se absorben miedos, inseguridades y deseos ocultos. Y si no existe una intención consciente en el intercambio, es fácil terminar llevando emociones que ni siquiera son propias, pensamientos que antes no estaban ahí y estados de ánimo que surgen sin motivo aparente. La buena noticia es que recuperar tu energía es posible, pero requiere una cosa: conciencia, la capacidad de observar con honestidad qué has estado absorbiendo, qué patrones se han repetido en tu vida y qué historias siguen afectándote sin que lo notes. No se trata de cortar lazos de manera superficial ni de intentar olvidar a la fuerza. Se trata de integrar, de tomar de vuelta lo que es tuyo, de soltar lo que nunca lo fue y de cerrar los portales energéticos abiertos con personas que ya no forman parte de tu camino. El primer paso es identificar esos lazos, y para hacerlo, basta con observar tu energía. Te sientes más cansado de lo normal, sin razón aparente. Te cuesta concentrarte en tu presente, porque algo en tu mente sigue regresando al pasado. Sientes que ciertas emociones te dominan sin entender de dónde vienen. Estas son señales de que aún hay intercambios abiertos, de que tu energía sigue dispersa en experiencias que ya pasaron. Y hasta que no las reconozcas, seguirán afectando la forma en que vives el amor, el deseo y la intimidad. Pero la clave no está solo en soltar, sino en aprender a vivir la intimidad de una manera diferente. Porque no se trata de evitar los vínculos, ni de temer el intercambio energético, sino de transformarlo, de elegir con conciencia a quién permites entrar en tu espacio, de asegurarte de que cada encuentro te nutra en lugar de drenar. Y cuando esto sucede, la intimidad deja de ser una fuente de confusión para convertirse en una herramienta de crecimiento. Es un cambio de perspectiva, una forma completamente nueva de relacionarte
con tu propia energía. Y lo más impactante es que, cuando logras esto, la manera en que experimentas el amor y el deseo se transforma por completo. La pregunta es, ¿cómo empezar a recuperar tu energía y cerrar esos lazos invisibles que te han estado afectando sin que lo sepas? La respuesta puede sorprender. Cerrar esos lazos invisibles no es un proceso externo, sino interno. No se trata de bloquear a alguien en redes sociales, ni de hacer un esfuerzo por olvidar, ni de forzarte a seguir adelante sin mirar atrás. La energía no se corta con distancia, sino con conciencia. Para recuperar lo que quedó disperso en experiencias pasadas, lo primero es reconocer que cada vínculo dejó una marca. Y en lugar de rechazarla o ignorarla, intégrala no como una carga, sino como una parte de tu historia que ahora puedes entender desde otro nivel. Carl Jung decía que lo que resistes persiste, y es precisamente en la resistencia donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan olvidar a la fuerza, cortar lazos con enojo, convencerse de que algo nunca significó nada. Pero la energía sigue ahí, porque el intento de negarla es en sí mismo una forma de seguir dándole poder. Lo que realmente libera no es olvidar, sino no traer a la luz lo que antes estaba en la sombra. Observar con honestidad cómo ese intercambio te afectó, qué emociones despertó en ti, qué aspectos de tu propia energía quedaron atrapados en ese vínculo. Cuando empiezas a hacer esto, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentir que ciertas relaciones aún tienen poder sobre ti, porque ya no las ves como una pérdida, sino como un aprendizaje. Y en ese momento la energía que antes estaba fragmentada comienza a regresar, la claridad vuelve, la pesadez emocional desaparece y el apego inconsciente se disuelve. No porque hayas cerrado la puerta de manera artificial, sino porque ya no hay nada que sostenga ese lazo en tu interior. Este proceso no siempre es inmediato, pero sus efectos son profundos. Hay quienes, después de hacer este trabajo interno, notan cómo su vida empieza a fluir de manera distinta. Se sienten más ligeros, con más energía, con una sensación de libertad que antes no sabían que les faltaba. Relaciones que parecían imposibles de soltar dejan de tener peso en su mente, pensamientos recurrentes desaparecen sin esfuerzo. La intimidad, en lugar de ser un acto de desgaste, se convierte en una elección consciente, y es aquí donde todo se transforma. Porque cuando empiezas a vivir la intimidad desde la presencia real, ya no repites los mismos patrones, ya no eliges desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea, sino que percibes lo que hay detrás, la energía, la intención, la calidad del intercambio. Y cuando tomas decisiones desde ese nivel, cada experiencia deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad de expansión. Lo más sorprendente es que este cambio no solo afecta la vida emocional, sino que tiene un impacto directo en la estabilidad material, en la claridad mental y en la sensación de dirección que tienes en la vida. Porque cuando tu energía deja de estar fragmentada, todo lo que haces tiene más fuerza, más intención, más propósito. Y en ese estado, la vida comienza a responder de manera diferente. Pero hay algo más que pocos saben. Un último detalle que puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en la energía del pasado o recuperar por completo tu poder. Algo que, si lo aplicas, puede acelerar este proceso y cambiar por completo tu forma de experimentar la intimidad. Y una vez que lo descubras, verás que todo comienza a encajar. La clave final para recuperar tu energía no está en alejarte del pasado, sino en reclamar el presente. No basta con soltar lo que quedó atrás. Hay que traer de vuelta todo lo que diste sin conciencia, todo lo que quedó atrapado en experiencias que ya no forman parte de tu camino. La mayoría cree que con el tiempo los lazos se debilitan solos, que lo que se ha compartido con alguien eventualmente se disuelve, pero la energía no funciona así. Lo que entregaste sigue ahí, a menos que decidas conscientemente recuperarlo. Hay una razón por la que algunas personas parecen perder vitalidad después de múltiples relaciones. Sin intención, no es el acto en sí lo que las desgasta, sino la falta de presencia en cada intercambio.
Porque cuando vives la intimidad desde la inconsciencia, tu energía se va en muchas direcciones, sin que te des cuenta. No solo en recuerdos o emociones, sino en fragmentos de tu propia identidad que quedaron ligados a momentos que parecían pasajeros, pero que dejaron una marca. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino para recuperar la totalidad del ser, para integrar lo que ha sido disperso y convertirlo en fuerza. Y en la intimidad, este principio se vuelve fundamental. No se trata solo de cerrar ciclos o de dejar atrás relaciones que ya cumplieron su propósito, sino de traer de vuelta tu energía, de restaurar lo que quedó fragmentado, de hacerte completo otra vez. Y esto solo puede lograrse desde la conciencia absoluta de quién eres y de cómo eliges compartirte con los demás. El primer paso es simple, pero poderoso. Reconocer cada experiencia en la que sentiste que entregaste más de lo que recibiste. No con culpa, no con juicio, sino con claridad. Visualiza esas conexiones y siente cómo, en cada una parte de tu energía quedó atada. Y luego, con plena intención, llámala de vuelta. No importa cuánto tiempo haya pasado, la energía siempre responde a la intención. En este proceso, no solo recuperas tu fuerza, sino que reescribes la forma en que experimentas la intimidad de aquí en adelante. Y cuando esto sucede, todo cambia. Las relaciones dejan de ser un juego de desgaste y se convierten en un intercambio consciente. La atracción ya no te domina porque ahora percibes más allá de lo superficial. La conexión se vuelve más profunda, más real, más alineada con lo que realmente eres. Y en ese estado, la intimidad deja de ser una fuga de energía para convertirse en una herramienta de expansión, crecimiento. Algunas personas pasan toda la vida sin descubrir esto. Siguen repitiendo los mismos ciclos, sintiéndose fragmentadas sin saber por qué. Pero hay quienes despiertan, quienes deciden recuperar su poder, quienes eligen compartir su energía solo cuando realmente lo desean, con intención, con conciencia. Y son esas personas las que logran experimentar la intimidad en su forma más elevada, como un puente hacia una versión más fuerte, más completa y más alineada de sí mismos. Ahora que entiendes esto, hay algo más que necesitas saber. Porque, aunque recuperar tu energía es el primer paso, hay un nivel más profundo que pocos han explorado. Un punto donde la intimidad deja de ser solo un intercambio y se convierte en una fuente inagotable de poder personal. Lo que viene a continuación podría redefinir todo lo que creías saber sobre la energía y las relaciones. Cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que la intimidad no solo es un reflejo de tu energía, sino también un amplificador de tu estado interno. Si estás en desequilibrio, el encuentro con otra persona potenciará ese caos. Si estás en armonía, la intimidad se convertirá en una experiencia que eleva, en un intercambio que suma, en lugar de restar. Lo que muchos no saben es que, más allá del deseo y la conexión emocional, existe un nivel en el que la energía compartida no solo afecta tu bienestar inmediato, sino que también moldea tu realidad externa. Jung hablaba del principio de sincronicidad, esa conexión invisible entre nuestros estados internos y los eventos que ocurren en nuestra vida. Lo que sentimos, lo que pensamos y sobre todo, la energía con la que nos vinculamos con los demás influye directamente en las experiencias que atraemos. Si la intimidad se vive desde un estado de carencia, de necesidad o de simple evasión, es natural que las relaciones se conviertan en ciclos que repiten los mismos patrones de desgaste. Pero si la intimidad nace desde la conciencia, desde una energía alineada, entonces su impacto se extiende mucho más allá del momento, afecta tu creatividad, tu claridad mental, tu capacidad de atraer oportunidades y hasta tu relación con la abundancia. Porque la energía sexual no es solo un canal de placer, es la misma energía con la que creamos nuestra vida. Es la fuerza que impulsa el deseo, no solo el deseo físico, sino el deseo de expandirse, de manifestar, de construir. Si esta energía se desperdicia en intercambios inconscientes, en vínculos que drenan en lugar de nutrir, es normal que otras áreas de la vida también reflejen ese mismo estancamiento. Pero cuando esta fuerza
es dirigida con intención, cuando se canaliza en relaciones que suman en lugar de restar, se convierte en una fuente inagotable de poder personal. Y aquí es donde muchas personas encuentran la respuesta a algo que han sentido por años, sin poder entender. ¿Por qué, después de ciertas relaciones, parece que todo fluye mejor, mientras que después de otras, todo se vuelve más pesado? ¿Por qué hay encuentros que dejan una sensación de claridad y plenitud, mientras que otros generan confusión y desgaste? No es casualidad, es la energía con la que fueron vividos, la calidad del intercambio, la intención que había detrás. La gran pregunta es, ¿cómo aprender a dirigir esta energía en lugar de dejar que se disperse? Transformar la intimidad en una herramienta de expansión, en lugar de un punto de fuga. La respuesta está en un principio que la mayoría ha pasado por alto, un conocimiento que puede redefinir completamente la forma en que experimentas el deseo, la conexión y la energía que compartes con los demás. Lo que sigue puede cambiarlo todo. La mayoría nunca ha considerado que la intimidad puede ser una herramienta de transformación. Creen que es solo un impulso, una necesidad biológica, algo que ocurre sin mayor impacto en la vida diaria. Pero cuando comienzas a observar la energía detrás de cada encuentro, te das cuenta de que el deseo no es algo aislado, es un canal de creación. Es la misma fuerza que nos impulsa a conectar, a construir, a manifestar, y la forma en que la usamos determina no solo nuestra estabilidad emocional, sino también nuestra claridad, nuestra vitalidad y hasta nuestra capacidad de atraer lo que realmente queremos en la vida. Carl Gustav Jung hablaba de los opuestos dentro de cada persona, el anima y el animus, las energías masculina y femenina que coexisten en nuestro interior. En cada encuentro íntimo, estas energías se activan e interactúan con las de la otra persona, creando un campo de vibración que puede potenciar o bloquear el flujo natural de la vida. Si la conexión ocurre desde la conciencia, la energía se multiplica, generando un estado de expansión que se refleja en todas las áreas de la vida. Pero si el intercambio ocurre desde la desconexión, lo que se genera es un desajuste, una dispersión de energía que puede afectar la claridad mental, la motivación y hasta el bienestar físico. Es por eso que después de ciertos encuentros, te sientes con más energía, con más inspiración, con una sensación de equilibrio que no puedes explicar. Mientras que después de otros, aunque hayan sido placenteros en el momento, te invade un cansancio inexplicable, una sensación de vacío que no parece tener sentido. No es el acto en sí lo que deja esa huella, sino la vibración con la que fue vivido, la intención, la energía de la otra persona, el nivel de presencia que hubo en ese intercambio. Y aquí es donde se encuentra la clave que pocos han entendido. La energía sexual no es algo que simplemente se libera y desaparece, se transforma, se queda en el cuerpo, en la mente, en el campo energético. Dependiendo de cómo se haya canalizado, puede convertirse en una fuente de poder o en una fuga constante de vitalidad. Si se usa con intención, puede ser el motor que impulse tu creatividad, tu motivación, tu capacidad de atraer relaciones y oportunidades alineadas con tu verdadera esencia. Pero si se gasta sin conciencia, sin dirección, se convierte en una carga que drena lentamente tu energía, afectando tu estado emocional y mental sin que te des cuenta. Es aquí donde muchos empiezan a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Se dan cuenta de que la calidad de su energía, después de cada encuentro, no es una coincidencia. Empiezan a notar cómo ciertos vínculos han dejado una sensación de plenitud y otros, en cambio, han sido el origen de un estancamiento que se refleja en múltiples aspectos de su vida. Y lo más impactante es que, cuando comienzan a hacer cambios en la forma en que experimentan la intimidad, todo lo demás empieza a alinearse. La claridad regresa, la motivación se restaura y la conexión con uno mismo se fortalece, como si la energía que antes se dispersaba en todas direcciones finalmente regresara a su lugar. El siguiente paso es entender cómo canalizar esta energía de manera consciente. Cómo dejar de verla solo como una fuerza impulsiva y empezar a utilizarla como una herramienta de creación y expansión. Y una vez que descubras cómo hacerlo,
La manera en que experimentas el deseo, la conexión y la intimidad cambiará para siempre. Lo que compartimos en la intimidad no desaparece cuando el momento termina. Queda en nuestra energía, en nuestras emociones, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Cada encuentro es un intercambio que puede elevarnos o drenar, nutrirnos o fragmentarnos, dependiendo de la conciencia con la que lo vivamos. Y ahora que entiendes el impacto profundo que esto tiene en tu vida, tienes el poder de elegir. Elegir con quién compartes tu energía, elegir desde qué lugar te entregas a cada experiencia, elegir si la intimidad será una fuente de desgaste o una herramienta de expansión. La clave está en la intención, en la presencia, en la conciencia con la que decides vivir cada conexión. Porque cuando tomas control sobre tu propia energía, todo lo demás comienza a alinearse. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberte quedado hasta el final. Espero que este conocimiento te haya dado una nueva perspectiva sobre la intimidad y el impacto que tiene en tu vida. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenidos sobre crecimiento personal en la energía y conciencia. Nos vemos en el próximo video.